Hola, buenas noches, ¿cómo están colegas y consiervos de esta plataforma Cosecha Intercontinental? Hoy día miércoles, como todos los miércoles, nos reunimos a través de esta plataforma de Zoom con la finalidad de compartir la palabra de Dios, edificarnos mutuamente a través de esta redención de Cristo Jesús y la palabra de Dios expuesta por los siervos de Dios que invitamos cada semana. Y en esta oportunidad tenemos un maestro de la palabra, el pastor Alberto Morales de Texas, un hombre de Dios que tiene una maestría con relación para enseñar las Sagradas Escrituras. Y vamos a orar para dar inicio a esta bendita reunión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria, Señor, por los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Y te damos las gracias, oh Dios, por esta oportunidad que tú nos brindas para compartir las Sagradas Escrituras. Gracias por este buen tiempo que tú nos das, oh Dios. Usa a tu siervo Alberto Morales y a los consiervos que nos sigan a través de las redes sociales, que puedan ser alcanzados y bendecidos, oh Dios, con lo que tú tienes para hablarnos a través de esta espacio y oportunidad, Señor amado. Lávanos con tu sangre preciosa, cúbrenos con tu mano de amor y misericordia. Y en el nombre de Jesús, háblanos en esta oportunidad. Y gracias, Señor. Amén y amén. Es un honor presentar al siervo de Dios, Alberto Morales, que está con nosotros. Bienvenido, varón, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Muchísimas bendiciones en esta noche. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Estamos hablando acerca de el libro de Job y cómo Job, a través de, su, de su vida, a través de su vida espiritual, atravesó por muchos problemas, atravesó por muchas situaciones. Y hoy quiero comentar la segunda parte de este tema, en la cual voy a estar hablando acerca de la palabra del Señor. Voy a estar hablando acerca de el libro de Job, capítulo 42, verso 10. Y quitó, Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Pero la bendición más grande fue que llegó a comprender su necesidad espiritual y llegó a conocer a Dios. En el libro de Job, capítulo 42, versos más atrás, versos 5 y 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Será tan grave la muerte del justo? Isaías revela que la muerte para el justo es una bendición. Isaías 57, versículos 1 y 2, dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Las aflicciones para el justo son un beneficio para el impío, pero para el impío una desgracia. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, capítulo 8, verso 28, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que renunciar a esa falsa enseñanza que el justo no debe sufrir. Es el libro de Job que revela el sufrimiento para el justo es necesario y beneficioso. Lo que para unos una situación puede ser un sufrimiento, para otros sería una bendición. Como aquellos que piensan que sufren porque no tienen dinero para tener una casa más moderna, pero para los que no tienen casa, esa sería una gran bendición. Porque hay quien se queja de sufrimiento porque solo tiene frijoles para comer. Para el que no tiene nada que comer, eso sería una gran bendición. Hay quienes se quejan por la falta de agua y que la tienen que acarrear o pedir una cisterna para que se las lleve. En lugares donde no hay agua, festejaría por tener un lugar donde ir a acarrearla. Entendamos que no sufrimos lo que deberíamos sufrir. Entendamos que no sufrimos lo que deberíamos sufrir. La misericordia de Dios no lo permite. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Por tal razón se nos exhorta a alabar a Dios en las adversidades. Santiago capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Job entiende el principio de la justa recompensa de Dios. Cuando los que siguen a Dios se alejan de Él y viven en pecado, les disciplina con el fin de corregirles y hacerles regresar a su camino. Sin embargo, Job está convencido de que su andar es correcto delante del Señor. No hay pecado alguno en su vida que hubiera de provocar tal respuesta por parte de Dios. Entonces, ¿por qué Dios permite este maltrato? Aún en medio de tantas dudas, Job nunca blasfema en contra de Dios. Sigue confiando en su carácter divino, aunque no comprende lo que le sucede. Busca la oportunidad de dialogar con Dios, porque está convencido de que al escucharle, el Dios justo del universo, el Dios misericordioso, aceptará su razonamiento humano o le mostrará cuál es su pecado para que lo corrija, aunque Job no cree que se le pueda señalar. Así surge un prolongado diálogo entre Job y sus amigos, el cual se realiza mediante 3 series de intercambios de opiniones entre cada amigo y Job. ¿Sabe? Las respuestas de sus 3 amigos se basan en una teología correcta. De cualquier manera, nos presentan solamente un aspecto del cuadro completo, al reconocer que Dios juzga al pecador. Ellos han observado que solo los pecadores sufren. Por lo tanto, su idea de Dios es el de un Dios vengativo que castiga al que hace mal. Según Elifaz, el principio detrás del sufrimiento de Job es la ley de las recompensas. Esta ley se expresa mejor en el conocido dicho: lo que se siembra, se ciega. Job, capítulo 5, verso 8, en la traducción en el lenguaje actual dice: si yo estuviera en tu lugar, pondría mi caso en manos de Dios. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Elifaz lo dijo con tacto, pero aún así lo dijo, que Job no estaba buscando a Dios y no estaba encomendando su causa a Dios en su aflicción.
Job 5:17, cuando el Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido. No desprecies su corrección. He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Con poder poético, Elifaz enfatizó su punto de que los problemas de Job son porque Dios castiga a sus hijos pecadores, y Job es uno de esos hijos pecadores. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Elifaz no deseaba empujar a Job a la desesperación. Creía que Job no debía menospreciar esta obra de corrección en su vida, sino que debía humillarse ante ella, abandonar su pecado y aprender de él. Job 6:24-30. Demuéstrenme en qué he fallado y me callaré la boca. Si tuvieran razón, no me ofendería, pero ustedes me acusan y no tienen pruebas. No me juzguen por mis palabras. Hablo así, pues estoy desesperado y las palabras se las lleva al viento. Ustedes son capaces de todo, hasta de vender a un huérfano y abandonar a un amigo. Mírenme los ojos y díganme si soy un mentiroso. No sean injustos conmigo y dejen de juzgarme. Reconozcan que soy inocente. No les he mentido. ¿Acaso creen que no sé distinguir entre la verdad y la mentira? El sufrimiento es el castigo divino por la injusticia del hombre. La solución se encuentra al buscar a Dios. Job 8, del 1-4. Hablas con la violencia de un fuerte huracán. ¿Cuándo te vas a callar? El Dios Todopoderoso nunca hace nada injusto. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les ha dado su merecido. Bildad, quien algunos piensan que era descendiente de Sua, hijo de Abraham, por Setura, como en Génesis 25, del 1-2, ahora habla. Reprendió a Job por la reprimenda de Job a Elifaz, quien previamente había reprendido a Job. Bildad desestimó la defensa de Job, como se registra en Job, en los versos 6 y 7, como un viento impetuoso. La siguiente intervención es la de Bildad. Está ofendido por las palabras de Job. Según Bildad, al hacerse estas preguntas, Job ataca a Dios y le acusa de injusticia. Señala que Dios nunca castiga al inocente. El sufrimiento es el resultado del pecado y de olvidarse de Dios. Así que la muerte de los hijos de Job demuestra que había grave pecado en sus vidas. Para Bildad, un caso como el de Job es imposible y sus preguntas se encuentran fuera de lugar. Al arrepentirse y volverse a Dios, Él habrá de restaurarle. Job capítulo 9, del 1-4, en la traducción en el lenguaje actual, dice: ese cuento ya lo conozco. Yo sé bien que ante Dios nadie puede alegar inocencia, ni puede tampoco discutir con Él. Dios puede hacer 1000 preguntas y nadie puede responderle. ¿Quién puede desafiar a Dios y esperar salir victorioso? Su sabiduría es muy profunda y su poder es muy grande. La respuesta de Job a Bildad parece mucho más amable que las duras palabras
que Bildad tuvo para Job en el capítulo anterior comenzó estando de acuerdo con la premisa general de Bildad, que Dios recompensa a los justos y corrige o juzga a los pecadores. La respuesta de Job a Bildad fue sabiamente declarada. Job obviamente sufría más de lo normal, sin embargo, nadie podría acusarlo con razón de pecar más de lo normal. Si Job no era justo ante Dios, ¿cómo podría serlo cualquier hombre? La explicación de Bildad en cuanto al sufrimiento es de carácter devocional. El sufrimiento es el resultado del pecado. La solución se encuentra en la oración y en una vida recta. El sufrimiento viene como consecuencia al olvidarse de Dios. Así que la solución es recordarle y buscarle nuevamente. En esta discusión, Job presenta el caso suyo al lado de otros que conoce donde aparentemente Dios no manifiesta su justicia. Él no acusa a Dios de la injusticia, pero observa que en estos casos no es tan obvia la justicia de Dios. Él quisiera una audiencia con Dios para que le explique qué está haciendo en tales casos, entre los cuales se encuentra el suyo. Por eso pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Job 11:6. ¿Y qué te hiciera saber los secretos de la sabiduría? Así podrías darte cuenta de que Dios no te ha castigado como te mereces. Sofar tuvo suficiente de las protestas de Job por inocencia. En su mente, todas las quejas elocuentes de Job muestran que él no es más que un hombre que habla mucho, uno que no debía ser justificado. Por lo tanto, Sofar continuará con una reprensión a Job. Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. El punto de vista de Sofar es el de un acusador legalista. Para él, el sufrimiento siempre es el resultado del pecado. Por eso, Job tiene que ser culpable. Sin embargo, según Sofar, el sufrimiento nunca es todo lo que nuestra culpa merece, porque Dios manifiesta su misericordia. La solución para Job es acercarse a Dios y limpiar su corazón. Job 13, del 4 al 9, porque ustedes son unos mentirosos, sus consejos no ayudan en nada. Si se callaran la boca, mostrarían algo de sabiduría. Por favor, escúchenme, pongan atención a mis palabras. ¿Van a mentir en nombre de Dios y a tratar de defenderlo con engaños? ¿Acaso creen que le hacen un favor actuando como sus abogados defensores? Si Dios los examinara a ustedes, no podrían engañarlo como engañan a la gente. Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Si le tocara a usted pasar por una situación así, ¿habría respondido igual a Job o de otra manera? ¿Qué reacción podría sugerir como una mejor forma de responder? ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Cómo resultó al fin? Dios puede hacernos 1000 preguntas y nadie podemos responderle. El derrotero que tuvo Job, sin guía, abrirse paso solo sin Biblia ni conocer el camino.
sin Getsemaní ni Calvario, sin las simpatías del Hijo de Dios. Hebreos 12, del 6 al 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y sabemos que Dios es nuestro Padre. Sabemos que las pruebas tienen el carácter de paternal disciplinar, que tienen un designio misericordioso con saludable resultado. ¿Sabe? Job sostuvo esta lucha con todas estas desventajas y triunfó. Job 1:21 y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Les pediré de favor si pueden silenciar sus micrófonos. Se los agradecería mucho, por favor. Job analizó su situación de una manera piadosa y sabia. Job entendía que llegó a este mundo sin nada. Así que todo lo que tenía era en verdad una bendición de la generosidad de Dios. Si ahora tenía menos, todavía era más de lo que trajo este mundo y más de lo que se llevaría al mundo del más allá. Su prosperidad anterior no se debió a la gran suerte, a la suerte o al mero ingenio humano. Fue por la gran y poderosa bendición de Dios sobre su vida. Estoy tan complacido de pensar que Job reconoció la mano de Dios proveyendo en todas partes. Él dijo, Jehová dio. No dijo, me lo gané todo. No dijo, se han ido todos los ahorros que tanto me costó ganar. Dios tiene el control de su vida y sin importar cuál fuera la fuente inmediata de adversidad o tragedia, tenía que pasar por las sabias y amorosas manos de Dios antes de que pudieran tocarlo. Dios era digno de ser bendecido y alabado en todas y cada una de las circunstancias de la vida. Morgan decía, sus palabras eran de la más profunda filosofía. Reconoció que el hombre es más que las cosas que acumula a su alrededor. Andersen decía, Job ve solo la mano de Dios en estos eventos. Nunca se le ocurre maldecir a los bandidos del desierto, maldecir a los guardias fronterizos, maldecir a sus propios estúpidos sirvientes que ahora yacen muertos por su descuido. Todas las causas secundarias desaparecen. Fue el Señor quien dio, fue el Señor quien quitó, y solo en el Señor debe buscarse la explicación de estos extraños sucesos. Podemos meditar en las implicaciones de las palabras Jehová dio. Nunca debemos pensar que las cosas buenas de este mundo nos vienen de la tierra, vienen del cielo, vienen a nosotros como regalos, es decir, son inmerecidos. Dios da sus regalos con bondad y consideración. Saber esto endulza el valor de todo lo que tenemos. Las cosas son más preciosas porque son regalos de un Dios amoroso. Es una tontería enorgullecerse de tener más de lo que tiene otro. Es fácil devolverle a Dios cuando realmente entendemos que todo lo que tenemos viene de Él. Siempre debemos adorar al dador y no a los regalos. El dador es más grande que los regalos que Él da.
sea el nombre de Jehová bendito. Esta era la expresión de adoración mencionada en el capítulo anterior, en el versículo anterior. Job pudo bendecir el nombre de Dios, incluso cuando fue tentado específica y severamente al maldecir el nombre de Dios. Recuerden la historia de un hombre que iba a dar una libra a alguna institución de caridad. El diablo dijo, no puedes costearlo. Entonces dijo el hombre, daré 2 libras, no seré dictado de esta manera. Satanás exclamó, eres un fanático. El hombre respondió, daré 4 libras. Ah, dijo Satanás, ¿qué dirá tu esposa cuando regreses a casa y le digas que has regalado 4 libras? Bueno, dijo el hombre, daré 8 libras ahora, y si no te importa en lo que estás, me tentarás a dar 16. Así que el diablo se vio obligado a detenerse, por cuanto más lo tentaba, más se iba por el otro lado. Que así sea con nosotros. Si el diablo nos quiere llevar a maldecir a Dios, bendigámoslo aún más. Y Satanás será lo suficientemente sabio como para dejar de tentarnos cuando descubra que cuanto más intenta empujarnos, más vamos en la dirección opuesta. Un día amaneció, el cielo amaneció limpio y antes de acabar, todo perdido. Tan radical fue su ruina que quedó como un recién nacido. Para colmo de su pena, la casa sepultó sus 10 hijos. Job 1:19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En un momento quedó privado de cuanto poseía y de sus hijos. ¿Conseguirá Satanás que Job abandone su integridad? El primer ataque ha concluido y Satanás debe retirarse derrotado. Versos 20-21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Muy apropiadamente, Job lamentó sus tremendas pérdidas. Había perdido a sus hijos e hijas y sirvientes y una gran cantidad de riqueza material. Era un tiempo de luto, era un tiempo de tristeza. Job se lamentó, pero no se lamentó como los gentiles o los paganos se lamentaban. Él no se cortó, él no se acuchilló, él no se tatuó por los muertos, como era la práctica común entre aquellos pueblos antiguos. Se postró en tierra y adoró. En medio de su duelo, Job también decidió adorar a Dios, a pesar de sus circunstancias y sentimientos. Podríamos decir que esto fue ciertamente adoración pura y que glorificó grandemente a Dios. Spurgeon decía, ciertamente no ha llegado a esto entre el pueblo de Dios, que Él deba hacer lo que nos gusta o de lo contrario no lo alabaremos. Si Él no nos agrada todos los días y cede a nuestros caprichos y gratifica nuestros gustos, entonces no lo alabaremos. Qué inexpresivo creemos que quedó el diablo cuando, esperando ir a Job blasfemar contra Dios, lo oye bendiciendo el nombre de Dios de esta manera. Más adelante, en el libro, a medida que se libra una batalla espiritual en Job y alrededor de él, parecerá alejarse mucho de estas palabras de adoración. Sin embargo, es importante recordar que la primera reacción de un hombre suele ser muy reveladora y revela lo que realmente domina su corazón. La adoración fue la primera reacción de Job a su crisis.
Volvemos a decirlo, Job analizó su situación de una manera piadosa y sabia. Job entendía que llegó a este mundo sin nada. Así que todo lo que tenía era en verdad una bendición de la generosidad de Dios. En esta segunda prueba, ¿podrá Satanás triunfar? Job 2, versos 7 al 9. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Sabe una cosa? La esposa de Job se ha convertido en un ejemplo proverbial de una esposa cruel, insolidaria y de lengua afilada. Sin embargo, se debe hacer alguna concesión. Considerando sus pérdidas en los días anteriores, ella también perdió a sus hijos y su riqueza. Y no debía ser juzgada, y no debería ser juzgada con demasiada dureza. La Septuaginta pone más palabras en la boca de la esposa de Job. ¿Hasta cuándo resistirás y dirás, he aquí, persevero aún un poco de tiempo aguardando la esperanza de mi liberación? Porque aquí tu memorial ha sido cortado de la tierra. Incluso tus hijos y tus hijas, las punzadas y dolores de mi vientre, que en vano llevé con pesar. Y aunque tú te sientes a pasar las noches al aire libre entre la corrupción de los gusanos, y yo sea una errante y una sierva de lugar en lugar y de casa en casa, esperando la puesta del sol para que yo pueda descansar de mis trabajos y mis dolores que ahora me acosan, ahora maldice a Dios y muere. Ella no puede soportar ver a su esposo sufrir así. Su corazón ya está destrozado por la pérdida de sus 10 hijos. Ahora está sin esperanza. Ella está diciendo, maldice a Dios y también te matará a ti. Entonces puedes escapar de este dolor. La muerte sería mejor que esto. Maldice, dice ella, a Dios y muere. Dejemos el inútil servicio de este Dios que te ha dejado en un destino tan inmerecido. Déjalo y abandona la vida, una vida a la que ya no le queda nada por lo que valga la pena vivir, decía Bradley. Sin embargo, la implicación de sus palabras, aún retienes tu integridad, es que ella había abandonado su integridad. El objetivo de Satanás en sus ataques contra Job era sacudir a Job de su posición. Fracasó con respecto a Job, pero tuvo éxito con respecto a la esposa de Job. Job debe haber estado muy dolido tanto por las palabras necias de su esposa como por su propia fe quebrantada. Su copa parecía llena. Todavía es posible otra vuelta al bastidor, por así decirlo. No se le libra de ello, de la única parte humana de la que aún podría haber llegado el consuelo. Solo llega una burla y una sugerencia de desesperación. Sin saber la limitación que Dios había puesto sobre el acusador, la esposa de Job en este punto diagnosticó la enfermedad como incurable y le recomendó que maldijera a Dios y muriera. Ahora, la conducta de su mujer agravó su caso. Sin duda era fiel. Pongámonos en su lugar de desesperación por hijos, por bienes. No es la primera vez que Satanás haya corazones que se asocian. Job no pierde la confianza en la misericordia del Señor. Job 2:10. Y él le dijo,
como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Esta fue una reprensión sabiamente redactada para la esposa de Job. No la acusó de ser una fatua, sino de hablar como cualquiera de las mujeres. Él indicó que esto no era normal en ella. Si esta mujer supiera, Romanos capítulo 5, verso 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El apóstol Pablo anticipa la acusación de que él está construyendo castillos en el aire, que la gloria del cristiano únicamente aplica para ese dulce a Dios. El apóstol Pablo responde, yo sé que tenemos muchas tribulaciones ahora, pero nosotros nos gloriamos en estas también. 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y me ha dicho, Dios tuvo una respuesta para el apóstol Pablo. La respuesta no era lo que el apóstol Pablo esperaba inicialmente, pero Dios aún tenía una respuesta para el apóstol Pablo. Muy a menudo cerramos a Dios nuestros oídos si Él responde en una manera a la cual nosotros no esperábamos o pensábamos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe? En lugar de quitar el aguijón de la vida del apóstol Pablo, Dios dio y seguirá dando de su gracia al apóstol Pablo. La gracia que Dios le dio al apóstol Pablo era suficiente para satisfacer sus necesidades. El apóstol Pablo estaba desesperado en su deseo de encontrar alivio de esta carga, pero hay dos formas de alivio. Puede venir al quitar la carga o al dar fuerza hacia los hombros que soportan la carga. En lugar de quitar el aguijón, Dios le dio fuerzas al apóstol Pablo para llevarla, y Dios mostraría su fuerza por medio de la aparente debilidad del apóstol Pablo. Para hacer esto, el apóstol Pablo tenía que creer que la gracia de Dios es suficiente. En realidad, no creemos que la gracia de Dios es suficiente, sino hasta que creemos en que nosotros somos insuficientes. Para muchos de nosotros, especialmente en la cultura cristiana, en la cultura americana, este es un gran obstáculo. Somos las personas que idolatramos al hombre hecho nuestra imagen y queremos confiar en nosotros mismos, pero no podemos recibir la fuerza de Dios hasta que conocemos nuestras debilidades. No podemos recibir la suficiencia de la gracia de Dios hasta que conocemos nuestra propia insuficiencia. Spurgeon decía, una gran tribulación saca la gran fortaleza de Dios. Si nunca sientes conflictos internos y un alma que se ahoga, entonces no tienes mucho del poder de Dios que te levanta. Pero si te hundes hacia lo profundo de la angustia del alma, hasta que lo profundo amenaza al cerrar su boca sobre ti, y luego el Señor monta un querubín y vuela, si monta sobre las alas del viento y libra tu alma
y te lleva hasta el deleite del tercer cielo. Luego percibes la majestad de la divina gracia. Oh, debe de haber la debilidad del hombre y lamentarse sobre ella. Si no, la fuerza del Hijo de Dios jamás será perfeccionada en nosotros. Bástate mi gracia. ¿Cómo es que la gracia de Dios hizo la diferencia? ¿Cómo satisfizo la necesidad del apóstol Pablo en este punto? La gracia podía satisfacer la necesidad del apóstol Pablo porque expresa la aceptación y el deleite de Dios en nosotros. Cuando recibimos su gracia, entonces disfrutamos nuestro estatus de favor y aprobación delante de los ojos de Dios. La gracia significa que Dios se agrada de nosotros, que Él tiene su favor dispuesto hacia nosotros y que tenemos su aprobación y su promesa de cuidado. La gracia podía satisfacer la necesidad del apóstol Pablo porque estaba disponible en todo el tiempo. Cuando pecamos o fallamos, esto no nos coloca fuera del alcance de la gracia de Dios, ya que la gracia nos es dada libremente en Jesús. No puede ser quitada después debido a que caemos o tropezamos. Cuando venimos a Dios por fe, cuando venimos a Dios por medio de la gracia, por medio de la sangre, de su gracia, siempre está lista para satisfacer y ministrar nuestras insuficiencias. La gracia podría satisfacer la necesidad del apóstol Pablo porque es la propia fuerza de Dios. Mucho del poder de este mundo está expresado en las cosas que pueden traer daño y destrucción. Pero sabe una cosa, Dios ama para mostrar su poder por medio de su bondad y gracia. Algunas veces asociamos la bondad con la cobardía o timidez. Cuando hacemos esto, tomamos una perspectiva mundana sobre el poder y la fuerza y negamos la verdad de Dios en cuanto a la fuerza de la gracia y el amor. La gracia no es débil, la gracia no es frágil, pero es el poder de Dios para satisfacer lo que nos hace falta. Bástate mi gracia. Puedes enfatizar cualquier aspecto que te plazca de esto. Mi gracia es suficiente para ti. La gracia es el favor y el amor de Dios en acción. Significa que Él nos ama y se complace en nosotros. Con amor eterno te he amado y te he prolongado misericordia, dice el libro de Jeremías. Puedes escucharlo de parte de Dios. Bástate mi gracia. No es verdad. Mi gracia es suficiente para ti. ¿Y quién es esta gracia? Es la gracia de Jesús. No es suficiente su amor, no es suficiente su favor, no es suficiente su gracia, su misericordia. ¿En qué fallará Jesús? También recuerda que Jesús padeció aguijones, así que a Él le importa y Él sabe. Mi gracia es suficiente para ti, es justo ahora. No será que algún día, sino justo ahora, en este momento. Su gracia es suficiente. ¿Pensabas que algo debía cambiar antes de que su gracia fuera suficiente? ¿Pensaste su gracia fue suficiente alguna vez? Su gracia podría ser suficiente de nuevo, pero ahora no. No por medio de lo que estoy pasando. A pesar de ese sentimiento, la palabra de Dios permanece. Bástate mi gracia. Spurgeon escribió: es fácil el creer en la gracia para el pasado y el futuro, pero el descansar en ella para la necesidad inmediata
Es por medio de la fe. Amado, es el ahora que esa gracia es suficiente. Aún en este momento es suficiente para ti. Bástate mi gracia. Me alegro de que Dios no dijo, mi gracia es suficiente para el apóstol Pablo. Mi gracia es suficiente para el pastor Heredia, para el pastor Adrián. Pudiera haberme sentido fuera del círculo, pero Dios lo hizo lo suficientemente amplio. Tú puedes estar dentro de bástate. Bástate la gracia de Dios. Estás más allá de ella. Eres tan diferente. Tu aguijón es peor que el aguijón del apóstol Pablo, o peor que muchos otros que han conocido el triunfo de Jesús. Por supuesto que no. Esta suficiente gracia es para ti. 2 veces Satanás ha fracasado. Triunfará la tercera. Proverbios 13:2. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La fuerza de la esperanza sostiene el corazón. Cuando el cumplimiento de la esperanza se retrasa mucho, se demora, puede enfermar al corazón. ¿Cuántos vemos languideciendo en el hospital de esperanza como él en el estanque de Bethesda? Plaut explica que las personas no pueden soportar la frustración por mucho tiempo. Deben tener estímulo para continuar. Quizás los creyentes deberían hacer que sea parte de su tarea ayudar a otros a alcanzar la esperanza, siempre que sea posible. Pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando el deseo de la esperanza finalmente se cumple, trae una vida largamente sostenida. Este principio nos recuerda que aunque el retraso en la realización de la esperanza puede incluso enfermar al corazón, vale la pena soportar el sentimiento de enfermedad a cambio de la bondad del cumplimiento. Ahora trata de debilitarlo por lo largo, día tras día, mes tras mes, arrastrando su pesada carga personal, familiar y amigos. Job 19:17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. No sabemos cuánto tiempo duró. No sabemos que fue largo, pero sabemos que fue largo. Job estaba en un estado tan miserable, tanto física como espiritualmente, que su mujer no quería tener nada que ver con él. Los hijos a los que Job se refiere aquí deben ser nietos o aquellos que simbólicamente eran hijos de Job. Parece que los 10 hijos de Job murieron en un trágico accidente. Sin embargo, Adam Clark tenía otra sugerencia. Pero la mención de sus hijos en este lugar puede dar a entender que aún le quedaban algunos, que pudo haber algunos más jóvenes que no teniendo la edad adecuada para asistir a la fiesta de sus hermanos y hermanas mayores, escaparon de esa triste catástrofe. También puede ser que Job tuviera en mente que sus hijos lo maldijeran o rechazaran del mundo más allá. Sentían que desde su lugar en el más allá lo consideraban repulsivo. Smith decía, en cualquier sociedad nada duele más que el rechazo de la familia y los amigos. Pero, ¿qué podría ser peor en una sociedad patriarcal que tener hijos que ridiculicen al patriarca?
y la corrupción de sus entrañas, además de la pestilencia de sus úlceras extrañas, hacía que su aliento fuera fuerte y malsano. Job sufrió en silencio y al fin explota en amarga angustia. Job 3, verso 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Esto fue después de toda la catástrofe, toda la aflicción, toda la aflicción personal, toda la demostración de compasión por parte de los amigos de Job. Ahora Job comenzará a hablar sobre su situación. Tal vez en su dolor ni sabía lo que estaba sucediendo. Pero lo grande de Job es que Satanás fue derrotado en él. ¿Por qué sufre el justo? El libro de Job nos enseña que no todo el sufrimiento es consecuencia del fracaso humano o del pecado. Juan 9, del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Los discípulos veían a este hombre como un acertijo sin resolver, pero Jesús lo veía como una persona que sufría y necesitaba alivio. Seguido sospechamos que cuando hay alguien que sufre más allá de lo normal, es porque alguien que peca más allá de lo normal. Los discípulos lo creían así al grado que se preguntaban si este hombre era un pecador empedernido, alguien que aún había pecado antes de nacer. No es que pecó ni ni sus padres. La respuesta de Jesús fue: no vine para contestar estas preguntas, pero para hacer el trabajo de Dios y aliviar tanto sufrimiento mientras puedo. Esta es una respuesta consistente con el libro de Job. En ocasiones, Dios intencionalmente nos deja sin el conocimiento en relación a la fuente o la razón detrás del dolor. Es posible que Juan 9:3 pudiera ser expresado así: ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras. ¿Por qué suceden estas cosas malas? En general, porque vivimos en un mundo caído, un mundo dispuesto a servir a Satanás y al pecado. Es un poquito extenso este tema y quería compartirlo con ustedes. Pastor Heredia. Gracias, varón, gloria a Dios, que amplia disertación de este escenario dejó con la experiencia. Verdaderamente agradezco a Dios por tu tiempo para haberte tomado para estudiar y podernos compartir esta maravillosa experiencia, la tuya con la palabra. Hermanita Rosita, buenas noches, Dios te bendiga, bienvenida, sierva. Qué gusto de verte. Amén. Gusto de verlos y de saber de ustedes que andan muy lejos. Caray, caray. Ay, caray, caray, colombiana linda. Dale, Rosita, ¿cuál es tu apreciación? Caramba, de verdad que no me hubiera perdonado haber perdido este estudio tan tremendo que ha dado el pastor Morales. Gracias por llamarme y avisarme de la hora.
pero es algo maravilloso. Uno de los libros favoritos míos es Job. Job, Apocalipsis y los fuertes. Pero este libro a mí me hizo llorar, pensar, reflexionar, pero con este estudio que ha dado el pastor Morales, de verdad que no queda duda de la verdadera fe que tenía Job, porque era un hombre íntegro y como lo dice la palabra, conforme al corazón de Jehová, porque él no escatimó su tiempo, su dolor, su aflicción para alabar y adorar el nombre de Dios. Y yo adaptaría este versículo que dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si esperas a Jehová. Porque si esperamos a Él, debemos soportar lo que venga, lo que sea y seguir adelante. Y no hay palabras para calificar el estudio de verdad. Excelente, excelente, Pastor Morales. Muchísimas gracias, como dijo el Pastor Heredia, por su tiempo, su dedicación y su deseo de compartir esta palabra al máximo. Dios les bendiga. Gracias, Rosita. Pastor Adrián Espinosa, buen día, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Buenas Amén, noches, amén. buenas noches. Qué gusto tenerlo. Amén, amén. Bueno, qué bendición poder estar juntos, ¿no? Como dice la palabra, eh, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Y saber que este tiempo que podemos estar en la presencia de Dios y en la comunión también los unos con los otros, podemos edificarnos, ¿no? Podemos animarnos en este tiempo que, que estamos atravesando, ¿no? Tiempos difíciles, como dice la palabra, ¿no? Son tiempos malos y peligrosos, dice la Escritura, ¿verdad? Y nos dice que aprovechar el tiempo. ¿Y qué mejor aprovechar el tiempo? Escudriñando las Escrituras, ¿no? Como los bereanos. Y poner fundamento a nuestra fe, ¿no? Cómo Job afrenta las dificultades, ¿no? Las situaciones de Job, ¿no? Perdió su ganado, incluyendo sus bueyes, burros, ovejas y camellos, ¿no? Sus sirvientes también no fueron la excepción. Un fuerte viento derribó la casa de su hermano mayor y mató a sus 10 hijos. Sufrió enfermedades como sarna, sufrió ataques de caldeos y sabeos a sus, a sus criados, sufrió pobreza, sufrió el repudio de su mujer. Bienaventurados los que están solteros, ¿no? Sufrió un terrible sufrimiento físico, ¿no? ¿Y cómo responde Job, no? Nos enseña hoy a un Dios de la vida, ¿no? ¿Cómo va a responder a un Dios de la vida frente a un contexto de muerte que la élite ha decidido desaparecer al mundo, ¿no? Con esta pandemia y con todas sus estrategias malévolas, ¿no? Satánicas, diabólicas, está haciendo toda una muerte lenta, ¿no? Desde los alimentos transgénicos, eh, desde tantas cosas, ¿no? Desde
muchas cosas que está haciendo invisiblemente que no nos podemos dar cuenta a simple vista y viene una persecución a la iglesia, ¿no? En Europa al menos se están preparando y sobre todo acá en América Latina, ¿no? Persecuciones que va a haber donde uno tiene que estar preparado, ¿no? Frente a las situaciones ante un evangelismo muy triunfalista, ante un confort evangélico religioso al status quo, y que solo está, y le saludo acá en Perú, dice, el saludo dice, bendecido, prosperado y victoria. Y si no estás en victoria, ya fuiste ya, ¿no? O sea, esa subliminación de la fe barata y no llevar la cruz ante un evangelio de ofertas, ¿no? El mensaje de hoy nos invita a una teología de la cruz, a una teología que no es sufrir por sufrir, es sufrir con dolor, pero a la misma vez con esperanza. Por eso bienaventurado el pastor Heredia, que tiene su esperanza doble, en el cielo y en la tierra, ¿no? Entonces, mira, Job responde, disculpe que pueda ampliar el tema, Continúa, está pero muy bien, continúa, muy bueno, muy bueno. Estamos para aprender, disculpe, continúa. disculpe, pero a mí de verdad me saca pica el contexto evangélico que es muy confort, ¿no? Es muy, muy muy subliminal, ¿no? Ante el mensaje de la cruz, ¿no? Dice, el discipulado es llevar la cruz, ¿no? Y la cruz implica, pues, el sufrir, ¿no? El pasar persecución por causa de la fe, ¿no? Ante un evangelio popular, aplaudido, de caer bien, de simplemente pasar por alto las cosas, yo creo que ahí la reflexión de hoy nos invita a una teología de la cruz, ¿no? A un mensaje cristocéntrico. Entonces, Job, ¿cómo responde Job? Una de las cosas que Job va a responder es con fe, ¿no? Con mucha fe. Y por eso el Evangelio dice, cuando venga Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta no es si va a haber amor, o la pregunta no dice si va a haber esperanza, dice si va a haber fe. Y eso es lo que nos hace falta hoy en día. Una fe auténtica, una fe genuina, que descanse en Dios, no en mi obra, no en nosotros, no en lo que yo haya hecho. Como Hebreos 11 se interpreta, no, la fe de los hombres, no, mira esa fe grandiosa. No, no, ahí el mensaje es la fe de Dios. Entonces, para eso, Job nos recuerda, ¿no? Cómo enfrentar esos sufrimientos es con fe y mucha fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Que sin fe es imposible vivir la vida cristiana, ¿no? La vida de Dios. Entonces no maldijo a Dios como Satanás había predicho, sino que dijo, continúe siendo bendito en nombre de Jehová, ¿no? ¿No? Él opta por el Dios de la vida, ¿no? Job nos invita a ver que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, podemos ver la esperanza, ¿no? La vida. Eso es muy rico en Job, ¿no? Nos invita a un Dios de la esperanza, a un Dios que va a acompañarnos en las situaciones difíciles
y lo va a sacar, ¿no? Del hueco, lo va a sacar del hoyo, lo va a sacar de abajo. Y yo creo que eso, en cuanto a las lecciones de la historia de Job, es espectacular también, ¿no? Termino con esto. La historia de Job nos enseña que la fe y la perseverancia son respuestas ante el sufrimiento, cosa que la iglesia en el mundo no lo ha demostrado. Frente al COVID, el 50% de hermanos en la fe no ha regresado. Eso significa que la fe que tenemos es muy superficial. Por eso yo desafío esta noche, ya que estamos mentoreándonos, ya que estamos pastoreándonos, que nuestra fe únicamente está basada en la escritura, en la palabra de Dios. Y esa es la palabra que lo va a sostener frente a las situaciones que vienen hoy, leyes. En el caso peruano, por ejemplo, no tenemos ninguna universidad evangélica. Le dieron plazo las 2 universidades evangélicas que había en el Perú, le buscaron las 11 patas del gato y le hicieron la vida imposible y lo cerraron, la universidad evangélica en el Perú. No porque le faltaban requisitos, sino porque está el Opus Dei y eh, está la masonería, ¿no? Poderes invisibles que están dictando leyes en la élite y la corrupción total que está y que la iglesia evangélica pasa de largo, que la iglesia evangélica simplemente está al cielo voy, me voy con él, cuando ya se pasa lista, va a salir el sol y nada le importa las situaciones humanas. Por eso acá, el Dios de la vida, el Dios que en medio del sistema, Job va a perseverar en una fe auténtica y verdadera, a la cual la iglesia hoy es invitada a permanecer frente a las persecuciones que van a haber, como el caso del crimen del odio, que si tú estás opinando ya que no hay un tercer opción del sexo, ya vas preso ya, ¿no? Eso en Europa ya está ya, pero acá en América Latina está por aprobarse muchas leyes contra natura y la iglesia lo va a tener que aceptar. Porque ¿quién va a querer ir preso? ¿Quién va a querer dar la vida? Al menos yo no. No sé si llegaré a ese tiempo, pero no tampoco espero hacer un harakiri, pero las situaciones donde la iglesia en la historia pasó Babilonia, pasó los medios persas, pasó los asirios, pasó Roma, y estos 2000 años de historia, la iglesia siempre pasó tribulaciones, ¿no? Por eso los macedonios decían, con tanta profunda tribulación, ellos tenían gozo en el Señor, ¿no? Por eso, el gozo del Señor, mi fortaleza es, ¿no? Es cuanto más hoy tenemos que agarrarnos de la palabra, estar llenos de su presencia y afrontar para no traicionar la fe, para poder perseverar en este camino del Señor, ¿no? Que ya la iglesia hoy evangélica juega con la fe. La iglesia evangélica no persevera, ¿no? Está entre el juego, sube y baja. Hasta cantamos, ¿no? Subiendo y bajando, dice, ¿no? Parece un tobogán ya, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los fundamentos de nuestra fe hoy tienen que estar tan claros, tan precisos en la escritura, que es nuestra roca, nuestro fundamento, y en el cual no nos puede desviar y no podamos estar edificando nuestra fe en la arena movediza, porque de tal manera podemos caer y derrumbarnos en situaciones que hoy la iglesia evangélica está en el status quo, está apoyando un capitalismo, está apoyando a la derecha, y eso para la palabra, para el Hijo de Dios, para el Señor no hay derecha, no hay izquierda, para el Señor
es una sola historia, es una sola creación y tenemos que nosotros optar por la vida, ¿no? Por esa vida de Dios, ¿no? Ese Zoe de Dios. Amén, amén. Bendiciones. Su micrófono, pastor. El audio, pastor Heredia. Verdaderamente es un libro muy nutrido el de Job y ampliamente para podernos ampliar un panorama de una cosmovisión como un relato del pastor Adrián Espinosa para estos tiempos también, ¿no? De un iglesismo religioso, superficial, que va del sufrimiento, que va de la persecución, que va de la cruz, ¿no? Que va de la cruz en sí mismo, ¿no? Y buscando la gloria temporal de los hombres, vuestro deleite es el vientre, dice la palabra del Señor, y no buscamos las cosas verdaderamente de arriba, lo eterno, ¿no? Entonces eso va a conllevar verdaderamente a una desazón dentro del cristianismo, ¿no? Pero para eso tenemos que estar equipados, dice la palabra de Dios, el que quiera vivir piadosamente, vivirá persecución, y la persecución verdaderamente es un estilo de vida del discípulo de Cristo, del seguidor de Cristo. El Señor dijo, el que tome su cruz, ¿no? Será verdaderamente mi discípulo. Y la cruz significa eso, ¿no? El sufrimiento, su Getsemaní, la soledad, el rechazo, la falta de aceptación. Pero gloria a Dios, ¿no? Gracias por ilustrarnos, Pastor Alberto. No sé si algo tiene que agregar, añadir. Yo creo que es bien importante recordar la porción de la escritura de segunda Corintios, capítulo 12, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo creo que este es un tema súper extenso. Pastor, no sé si me pudiera dar oportunidad de traer este tema como tercera parte en próximas semanas. Bueno, para continuar. Está bien, está bien. Hermana Rosita Rodríguez, ¿tenés algo que agregar? No, espero la segunda parte. Muy bien, muy bien. Preparémonos con el disertador del maestro Alberto Morales para la próxima, que nos deja con este apetito para continuar con esta palabra. Pastor Adrián Espinosa, si tiene algo que agregar, un comentario, varón. Sí, quiero compartirles este cántico que se dio en 1989. Como en 1989 ya era un cántico de lo que hoy estamos viendo. No se escucha. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Ahí le voy a mandar ojo con el 66. Esta canción se publicó en 1989, contando a las personas a un cerebro central de gran computadora que ellos reinarán, ¿no? O sea, ver a los hombres
un robot, ¿no? Vemos que estamos yendo a un asunto de la humanidad sin reflexión, ¿no? Estamos en una sociedad de copia y pega, no hay reflexión, ¿no? Aún en la palabra de Dios, ¿no? Cuando vamos a enseñar o predicar, hacemos una robotización, algo mecánico y no hay vida, no hay esencia de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, me preocupa mucho, 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 de verdad, cuando uno está frente a la palabra, a la escritura, y cuando tenemos que ser esa voz de Dios, ¿no? Tenemos que ser esa voz de alerta, ¿no? Ese atalaya de Dios, ¿no? Simplemente nos quedamos siendo consumidores de mensajes alineantes, religiosos, y que simplemente apostamos al nuevo orden, ¿no? Por eso le voy a pasar este cántico, lo voy a pasar ahí, cosecha, Amén, amén. a sus... y yo creo que ahí tenemos que nosotros marcar la diferencia, ¿no? Ante la inteligencia artificial, donde ya no hay la reflexión a la palabra, donde no hay la meditación a la escritura, y simplemente repetimos lo que otro dice, ¿no? Consumiendo, y no hay una luz propia, no hay un llamado de alerta ante hoy, ¿no? Que a lo malo se está llamando bueno. Y porque no queremos meternos en problemas, no queremos meternos en situaciones y queremos mantener a la iglesia en ese triunfalismo, en esa sublimación, y en ese sentido, Dios no va a pedir cuenta, ¿no? Porque el juicio, estamos en ese tiempo de juicio, y en ese sentido tenemos que nosotros estar leyendo la escritura desde el propósito que Dios se dio a conocer, ¿no? Esa escritura tiene esa vida salvífica de Dios a la humanidad, y que Dios está interesado en salvar la humanidad, ¿no? Y en la que debemos estar dispuestos a dar nuestra vida. No solamente entregar un mensaje romántico, un mensaje ya, ¿no? Chévere, qué bonito prediqué, qué bonito enseñé. No, hay un compromiso. Mi palabra tiene compromiso. Mi palabra está en juego. Yo no sé, pero que cada mensaje que entrego me hace recordar a Jesús, ¿no? Cada mensaje de Jesús, todo el mundo saltaba, ¿no? Los fariseos, saduceos, todos los feos de la película saltaban ahí, ¿no? ¿Y quién es ese, no? ¿Y qué autoridad hice? Y si el mensaje de Dios no repercute, no tiene efecto, entonces pues simplemente estamos dando vuelta al asunto, ¿no? Estamos dorando la píldora y estamos dando un mensaje más, ¿no? O no sé si es mensaje o masaje, pero por ahí va, ¿no? Bueno, continuaremos el próximo, el próximo canal. Bendiciones, bendiciones. Gracias, gracias. Ingresó vamos a orar para dar gracias a Dios por este buen tiempo. Hermano. Desde aquí, desde acá, para Guatemala. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias de este tiempo tan precioso de compartir la palabra, Señor, y dando la reflexión, la gracia, Padre amado, de poder regresar a las sendas antiguas, Señor amado. Que tu gracia, Dios, nos ayude, Señor, verdaderamente, a volvernos a la palabra, a volvernos a la oración,
volvernos a la cruz, Señor amado. Oh Dios, ayúdanos a ser atalayas de la verdad, a ser íntegros, Señor, en el camino de la fe, a ser predicadores, oh Dios, de un fuego de lo alto y no de un fuego extraño, Señor. Ayúdanos, oh Dios, en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le bendiga, amados pastores. Nos estamos reuniendo bajo la gracia de Dios el día viernes en el diálogo teológico. Bendiciones para todos. Amén. Buenas noches. Shalom.